por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia vespertina. Un saludo también a toda la población que nos escucha, atiende no solamente a la información, sino también a las indicaciones en este día número 58 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Estamos en la conferencia vespertina número 81. Si pasamos a la siguiente diapositiva, actualizamos los números del panorama internacional. Realmente no ha habido mucho movimiento en los últimos días, prácticamente un cuarto de los casos en la pandemia a nivel mundial son los que siguen manteniendo activa a la misma, es decir, son los casos confirmados en estos últimos 14 días, y empieza a llamar un poco la atención la región del Mediterráneo Oriental, que es la que ha tenido un incremento, había estado en 9, en 10, 11.8, lo cual habla también de que está habiendo actividad de propagación, transmisión en esta región del mundo. Las Américas se han mantenido prácticamente en una proporción de esos casos en los últimos 14 días similar, ha estado variando entre un 48 y un 52% casi ya en las últimas semanas, ¿verdad? Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos para el día de hoy las estadísticas nacionales. Son más de 185,000 las personas que han sido ingresadas a protocolo de estudio, es decir, que presentaban una infección respiratoria aguda, algunas leves, algunas graves, fueron ingresadas a protocolo de estudio, y precisamente de este grupo de personas en las cuales se obtuvo una muestra, un hisopo faríngeo, un hisopo nasofaríngeo, para realizar la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, que es la prueba confirmatoria para SARS-CoV-2 y con la cual confirmamos o descartamos un caso de COVID-19, fueron 54,346 las personas que hasta el momento, desde que inició la epidemia en México, se han confirmado a esta prueba, pero así también 101,979 salieron negativas a la misma. Dentro del grupo de casos confirmados, tenemos a los casos confirmados activos. Estos son 11,767, que también es un poco menos de un cuarto de todos los casos que se han confirmado hasta el momento, y que representan entonces, para fines prácticos, la epidemia activa en México, que todavía continúa movilizándose. Así también son 5,666 las defunciones ocurridas y que han sido confirmadas también por laboratorio a través de un resultado positivo a SARS-CoV-2. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de la carga acumulada, estos 54,346. Todavía siguen siendo 3 las entidades federativas que han rebasado la máxima escala, que son esos 3,000 casos, ya los veníamos diciendo en días previos: el Estado de México, la Ciudad de México y Baja California, y el 65% de las entidades federativas tienen más de 500 casos confirmados. Eso es un número que todavía se ha mantenido también en los últimos días. 42.5 la cantidad de casos por 100,000 habitantes, eso es lo que vamos hasta el momento. En la siguiente diapositiva, solo una distribución de manera descendente, y pueden ubicar ustedes a los 3 estados que comentábamos, que han superado esa cifra de los 3,000 casos acumulados, y bueno, pueden identificar a todos los demás en este mismo orden. En la siguiente diapositiva veremos ahora la carga de casos activos. La epidemia reciente en México, la epidemia activa en México, 11,767, igual veníamos diciendo en días previos que empezaríamos a ver un poco más de entidades federativas en color rojo, que significa que tienen más de 500 casos que están acumulados en los últimos 14 días, y esto lógicamente representa cuáles son estas entidades que, en función de la coloración, son los que han estado confirmando y acumulando estos casos en esa temporalidad, lo que habla que tienen transmisiones activas. En la siguiente diapositiva veremos igualmente el orden descendente de estos, siendo la Ciudad de México y el Estado de México los que han confirmado la mayoría de los casos en los últimos 14 días, pero en la siguiente diapositiva veremos si por tasa de incidencia acumulada de la epidemia activa, que sería 9.2 para todo el nivel nacional,
Esto se distribuye entre los diferentes estados y son 2 los que tienen, por ejemplo, la mayor tasa de incidencia, es decir, más de 20 por 100,000 habitantes, y los podemos notar precisamente en los 2 colores más oscuros, Tabasco y Ciudad de México, aunque otras entidades federativas empiezan ya también a tener algunas tonalidades más oscuras, los que nos dice que están teniendo su incremento y por lo tanto también están participando de la epidemia activa a nivel nacional. La siguiente diapositiva vemos la tasa de incidencia en orden descendente para que también podamos identificar las entidades federativas que tienen esta mayor acúmulo de casos. Ciudad de México y Tabasco, ya con base poblacional, son las que se sitúan en los primeros 2 lugares por tasa de incidencia, que nos da el comparativo poblacional. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución de las defunciones confirmadas por laboratorio, son las que se encuentran en color azul oscuro, esto es por la fecha de ocurrencia, y vemos que también hay defunciones que tienen una muestra de laboratorio que está pendiente de emitirse, son 733, vemos la mayoría de ellas concentradas en los últimos días y ya explicábamos en ocasiones anteriores que este fenómeno se da precisamente por el tiempo que demora una persona desde que inicia síntomas en demandar atención médica y además el proceso de atención y el proceso de confirmación, pero es la razón por la cual los vemos más concentrados en los últimos días y siempre también comentando que estas pruebas en cualquier momento pueden ser confirmadas por el laboratorio, el resultado capturado en la plataforma correspondiente y por lo tanto podemos seguir viendo cómo se comporta la mortalidad en México. En la siguiente diapositiva veremos la distribución por entidad federativa. Igualmente vemos esos espacios en color ámbar, en color naranja claro, que en su momento nos dicen que ahí vamos a tener, se espera todavía un incremento en la cantidad de casos, de defunciones, confirmadas para cada una de estas entidades federativas. En la siguiente diapositiva veremos la curva epidémica, casos confirmados en el color rojo oscuro guinda y también los casos aún sospechosos que tienen una muestra de laboratorio que no ha sido emitido el resultado e igual vemos este mismo fenómeno como estas se acumulan en los últimos días por lo que acabamos de comentar y además importante mencionar que más de la mitad de estos casos, de estos 29,000 casos sospechosos, precisamente son casos de la Ciudad de México y del Estado de México. Solamente estas 2 entidades concentran más de la mitad de todos estos casos y esto es debido precisamente a que son los 2 estados en los cuales en los últimos días, en lo que va también de esta semana y en base a los pronósticos que ya se habían dado, estamos precisamente cursando en esos picos esperados de mayor transmisión y de mayor cantidad de casos. En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada, 54,346, pero vemos también el incremento que ha sucedido en las últimas 24 horas, 2,713 casos confirmados en las últimas 24 horas. Podemos ver la barrita naranja en la parte inferior, que además por la misma cantidad en las últimas 24 horas es la barrita más alta que hemos tenido hasta el momento. Y esto también está explicado por el hecho de que además de que estamos en estos 2 estados que comentábamos con una carga importante, porque así se había proyectado, también recordemos que para estas fechas hay otras entidades federativas también que están iniciando o están también por llegar a sus ACMEs, es decir, a sus picos epidémicos, por lo tanto esperamos una buena carga de casos confirmados en estos siguientes días.